Hola chicos, buenas tardes. Empezamos ahora con nuestra clase de taller de lectura y redacción. Así que, pues nada, a partir de acá inicia nuestro tercer parcial y empezamos entonces con nuestro nuevo tema. El tema de hoy son los documentos formales y la forma de elaboración. Ok, no es lo mismo hacer una carta, por ejemplo, de manera formal que hacer una carta para el novio en el cual puedes llenarlo de corazoncitos y todo lo que tú quieras. En los documentos formales debemos de seguir ciertos lineamientos, inclusive en situaciones como cuánto debe medir la hoja, cuánto espacio debes dejar, son situaciones que debes de tener en cuenta al momento de realizar este tipo de documentos. Estos documentos se utilizan principalmente en instituciones de gobierno, empresas importantes, para dar algún mensaje ya sea al público en general, a los clientes o a las personas que trabajan contigo. Entonces son una parte importante para brindar información hacia las demás personas. Empezaremos con los oficios. Los oficios son documentos que se encargan de formalizar, es decir, que todo esté apegado a una norma o a un decreto o algo. ¿Vale? Que todo esté apegado en base a los lineamientos de la empresa, de la institución, etcétera. ¿Sale? Se encarga entonces de formalizar las acciones y dan el carácter de oficialidad y veracidad a determinado asunto, es decir, que lo que te están diciendo es real, que no es una broma y que debes de acatarlo como tal. Para elaborar un oficio de manera correcta se deben de cubrir los siguientes elementos o siguientes aspectos. Primero, anotar el nombre del área que emite el documento. Esto va a ir en un punto específico de la hoja. En este caso, este es tu hoja oficio y el nombre del área que emite el documento va a ir en la parte superior derecha, es decir, de este lado. ¿Sale? Em, Se le puede agregar también algún logotipo de la institución. Puede ser en cualquier parte de la parte superior eh, y se debe de seguir un orden jerárquico. Es decir, las instituciones o las empresas se dividen en jerarquía para establecer la unidad de mando o el orden de mando. Por ejemplo, hay dirección, subdirección, eh, coordinador, por ejemplo. Entonces, si este oficio fue elaborado por la dirección, debe de establecerse de esa manera aquí. Eso le da la mayor importancia o relevancia a lo que están diciendo, ¿sale? Entonces podría ser dirección de planeación, administración, evaluación y difusión
de Departamento de Derechos Humanos, por ejemplo. Entonces deben de anotar correctamente quién emite ese oficio. Otro de los puntos a resaltar es que se debe de anotar el número de oficio. Esto se ve mucho, por ejemplo, en derecho en materia penal. Todos los oficios van especificados con un nombre y la institución que los establece. Este número de oficio lleva siglas específicas de quién lo está hecho, quién lo está haciendo. Primero, por ejemplo, Departamento de Planeación y Administración, diagonal, Subdirección de Recursos Humanos, um, diagonal, y el número, por ejemplo, es el oficio número 17 del año 2015. Así es como se establece primero dirección o el cargo o el rango mayor, subdirección o el rango más abajo, el número de oficio y el año en el que se está estableciendo este oficio. ¿Sale? Se reinicia la cuenta en cada año, por ejemplo, si aquí termina, en el año hicieron 315 oficios, en el 2015, el 2016 iniciaría con 1, 2016, ¿vale? Y así sucesivamente hasta terminar el año. Entonces, esa es la forma de anotar el número de oficio. Si en dado caso de que el oficio sea confidencial, debe de especificarse que es un asunto oficial en la parte principal para que los demás no tengan la curiosidad de verlo y se debe de especificar esta leyenda. Se debe de anotar como siguiente elemento, ay, es el 3, no el 4. Anotar lugar y fecha de emisión del documento. ¿Sale? En este caso, debe de colocarse todo, todo el nombre completo, por ejemplo, México, Distrito Federal, punto. En este caso, como es abreviatura, pongo el punto y la coma. A 6 de diciembre. Recuerda que los meses se anotan con minúscula. De 2020. En el caso de Tulancingo sería el nombre completo, Tulancingo de Bravo Hidalgo, coma, a 6 de diciembre, bla, 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 del 2020. ¿Sale? Entonces la forma de anotarse correctamente. Los oficios son documentos, como te mencionaba hace ratito, en el cual se formalizan las acciones de las instituciones y se les da el carácter importante que deben tener. Para la emisión de estos oficios también se deben de cubrir otros aspectos como medidas. En este caso, sangría de 3 centímetros. ¿Cuál es la sangría? En un documento, cuando tú escribes algo, no colocamos el texto muy pegado a lo que es el margen de la hoja, el borde de la hoja, no el margen, el borde de la hoja. Lo que hacemos es dejar 3 centímetros sin la línea, obviamente este lo estoy marcando solamente como representación, sin la línea, y a partir de ahí empezar a escribir. Ahora es más fácil, ya con las computadoras te dan automáticamente el margen, ¿sale? O la sangría. Una cosa es la sangría y otra cosa es el margen. La sangría es solamente la línea que hay
¿sale? La línea imaginaria, mientras que el margen, ahí sí, ya es la línea pintada como tal, ¿sale? Entonces son cosas distintas. Debemos de dejar una sangría, solamente la línea imaginaria. Esto es para si se quiere engrapar, si se quiere perforar la hoja, que no se lleve parte del documento. El siguiente es todos los oficios y todas las copias deben ser firmadas de manera, ¿cómo llamarlo? Autográfica por el funcionario, por la persona que lo está diciendo. Es decir, imagina que este es mi documento y lo firmo aquí. No voy a sacar la copia con las firmas, o sea, le voy a sacar la copia sin las firmas y ya voy a firmar con mi puño y letra en en las copias correspondientes. ¿Sale? Es algo que se debe tomar en cuenta. Siempre las firmas deben ser las originales, aún en las copias. En la parte inferior izquierda del oficio se anotarán las iniciales del funcionario público que elabora el documento. Es decir, aparte de su nombre, esto casi no lo toman mucho en cuenta, pero ese nombre y firma de la persona, y en ocasiones le ponen las iniciales de quien elaboró el documento en la parte inferior izquierda. No es muy común, pero eh, es una formalidad que algunas empresas tienen todavía. Esto de las iniciales se hacen con el fin de validar el oficio. ¿Sale? En el caso de que la persona que firma no sea la misma que ponga las iniciales, se notará que no es fidedigno ese oficio. Y pues nada, eso es todo en relación a los oficios de manera muy general. Empezamos ahora con la carta o correspondencia. Las cartas oficiales son aquellos que tienen como finalidad tratar asuntos relacionados con la empresa, el Estado, las instituciones, etcétera. Estas pueden elaborarse para empresas que están dentro de un mismo país o empresas internacionales para comunicarse entre empresas que estén fuera del país, o entre gobiernos inclusive. Este tipo de cartas recibe también el nombre de oficio, pero sus características, a diferencia de la anterior, son las siguientes. En primera, el tamaño de la hoja es más pequeña. Por lo general debe ser de un tamaño de 21 o 22 centímetros como base, es decir, en la parte de abajo, y 32 a 33 centímetros de altura. Base, altura. ¿Sale? El color de la tinta debe ser forzosamente en color negro para cuestiones de formalidad. El papel debe ser blanco. En algunas situaciones el color del papel es en color hueso, en color beige, ¿vale? Pero no un color verde chillón o un anaranjado, mírame a fuerza, ¿vale? Debe ser de este tipo de colores. Sello de la dependencia que envía la carta, ¿vale? Es muy importante. Si no tienes sello, usualmente no te reciben este tipo de documentos cuando son formales. Redacción respetuosa, obviamente. Clara,
concisa, es decir, justo lo que quieres pedir es lo que debes escribir, sin tantas vueltas y de manera cortés. En este tipo de cartas se trata un solo asunto. Siempre en computadora o máquina de escribir. Y se extiende o se realiza en original y duplicado. Imagina que voy a pedir, por ejemplo, un permiso para faltar al trabajo. Lo que hago es realizar todo mi documento formal, es solo un asunto el que voy a tratar, que es la falta, por ejemplo, del día lunes, y voy a llevar mi oficio. Entonces la persona que me lo reciba me debe de colocar el sello correspondiente y me debe de colocar su firma, y este duplicado sirve como algo que se llama acuse de recibo. ¿Vale? Es decir, me firma, me dice, pues recibí petición, bla, 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 y listo, es mi comprobante de que me han autorizado mi falta o la situación que tenga. Dado caso de que haya algún problema, puedo presentar mi acuse de recibo, mi duplicado, y con la firma de que ellos me habían autorizado desde el principio. Partes de la carta oficial. Uno, encabezado. En esta parte del encabezado colocamos principalmente el cual contiene también lo que es el membrete, van juntos por llamarlos de alguna manera. Y en esta parte se contiene el nombre de la dependencia del documento, el escudo o eh, el logo de quien envía, ¿sale? Al igual que la fecha. El número es como el número de oficio que vimos arriba, en este caso es el número de la carta, y con el fin de ordenar y facilitar quién envía ese documento, de la misma manera que los oficios, se van a ir numerando del 1 a, de manera consecutiva, todos los que se creen en el año. 1, 2, 3, 4, etcétera. Se debe de colocar el sello, que ya lo veíamos igual anteriormente, en el cual se da la autenticidad del oficio. Debemos de colocar la dirección de donde se envía. Y en señas, que casi no se utiliza, pero algunas empresas sí, cuando es muy difícil llegar a la dirección, en las señas se coloca de manera un poco más específica, demás datos de la dirección o algún nombre y apellido del destinatario, las señas, etcétera. ¿Sale? Siguiente parte de la carta, vamos a ponerlo acá. Entonces en el encabezado contiene todos estos elementos, y después tenemos lo que es el cuerpo. En el cuerpo se tiene primero introducción, el cual conduce a lo que es el asunto con algunas consideraciones personales, ideas fundamentales, que aquí es donde ya vamos a pedir directamente qué es lo que queremos de manera clara, breve, oportuna, y la despedida debe ser simple y cordial. Me despido de usted deseándole una excelente tarde y ya. ¿Sale? Nada de ponerte a saludar a la familia, a la mamá, al perro, al hijo, etcétera. ¿Sale? Entonces sería introducción.
Buenas tardes, por medio de la presente me permite informarle o hacerle la petición para poder faltar el día y empiezas a establecer. eh, el lunes 7 de enero, por motivos personales, me veré en la forzosa necesidad de ausentarme el día lunes o algo por el estilo. ¿Sale? Y en la despedida, pues ya lo habíamos hablado. Las cartas usualmente son muy cortas. ¿Por qué? Porque solo es un asunto y vas de lleno a lo que quieres pedir. Después tenemos dentro del cuerpo lo que es la antefirma. Esta antefirma se utiliza para cuando la persona que escribe la carta lo hace a nombre de otra persona. Debe de colocar cuál es el cargo que tiene. Por ejemplo, eh, me despido de usted deseándole una excelente tarde. Eh, este documento fue por petición o fue elaborado y colocas el nombre de quién es la persona titular de quien haya realizado este documento. ¿Sale? Bien, de manera muy general, así es como funciona lo que son las cartas. Y aquí tenemos un ejemplo de ello, ¿sale? Te lo coloqué aquí de manera como mucho más fácil. Tenemos lo que es el membrete que daría parte a lo que es el encabezado. Quedamos que el encabezado contiene membrete, número, sello, dirección, etcétera. En este caso no pusieron el número de oficio, pero se puede colocar de esta manera, ¿sale? Entonces, esto es lo que conlleva la introducción. La introducción, ¿no es cierto? El encabezado. Luego tenemos el saludo, el cuerpo de la carta y la despedida, que contiene lo que es cuerpo en sí. En lugar de cuerpo, le pondríamos ideas fundamentales. Y la despedida, si te das cuenta, dice que es una despedida breve. Atentamente, me despido de usted. Inclusive la despedida puede iniciar desde aquí. ¿Sale? Y por último, la persona que realiza el documento. En este caso le falta la firma. La persona que realiza el documento debe de ir en medio, usualmente, ¿sale? Separado por una parte considerable del atentamente. Firma y quien elabora este documento, ingeniero Víctor, bla, bla, bla. ¿Sale? Así es como se elaboraría entonces o cómo quedaría ya lo que es una carta formal. Ahora sí, pasamos a nuestro siguiente tema, que es otro tipo de cartas. Tenemos primero cartas para solicitar mercancías. La redacción de este tipo de cartas requiere mayor precisión y claridad. Dado que se va a solicitar algo en específico, debes de realizarlo de manera muy específica. Debes de colocar la cantidad, el empaque, precio unitario, el total, en qué forma de pago se va a realizar, a qué dirección lo van a enviar, la fecha, la forma de envío, etcétera. Entonces es algo que se debe de tener muy específico para elaborar este tipo de cartas. El siguiente es las cartas para solicitar créditos. En este caso se debe de especificar el monto que se solicita, plan de inversión, información sobre las características y la solvencia de la empresa solicitante. Es decir, si quiero pedir un préstamo, debo de tener algo con que más o menos tener certeza de que la otra persona tenga la certeza de que voy a cubrir ese pago. Es más que nada para solicitar dinero. Para otorgar créditos, es decir, aquí solicitan y aquí otorgas, es decir, tú eres quien presta dinero.
Debes de colocar en la carta cómo van a ser las fechas de cumplimiento, la importancia de los pagos, qué sucederá si la persona no paga, etcétera. Comunicar envío de mercancías. Una vez que ya la solicitas en esta, te van a dar una respuesta, entonces va a ser a través de este tipo de carta. En el cual van a determinar la fecha en la que llegará, cómo va a ser enviado, quién lo enviará, a través de qué paquetería o cómo va a funcionar el envío. Para solicitar empleo, también hay unas cartas para esto, en el cual se deben de establecer qué cargo solicitas, algo que le interese al lector, pero principalmente para eso se utiliza lo que es la elaboración de un currículum vitae, que ya lo estaremos abordando más adelante, ¿sale? Para recomendaciones, ya sea para eh, una persona, por ejemplo, que estuvo trabajando contigo y resultó ser muy buena y necesita trabajar en algún otro lugar, a través de este tipo de cartas, una persona particular recomienda o inclusive una empresa recomienda a otra en algún puesto específico. Obviamente, si tu recomendación o si no conoces bien a esa persona y haces algo como recomendación y resulta que no trabaja como tú decías, puede ser que el problema sea para ti o quedes mal en ese tipo de situaciones. Entonces, al momento de recomendar a una persona, se solicita que realmente sea como la estés ofertando hacia la otra persona. Se busca que prevalezca la verdad y se debe de exponer el motivo por el cual la estás recomendando. Tratamos de evitar exageraciones, principalmente en este tipo de documentos, y expresar frases de agradecimiento para el recomendado. ¿Sale? Entonces, así es como funciona. Con esto terminamos por hoy. Nos leemos por WhatsApp cualquier situación que tengas y hasta luego.